Hola, ¿cómo están? Yo soy Randall Rivera y hoy vengo a hablarles sobre la mesa de diálogo. Nos hemos concentrado los medios de comunicación en eh, los acuerdos a los que llegó esa mesa de diálogo y yo quisiera concentrarme hoy, con base además en una lista que hizo el economista Gerardo Corrales, en los desacuerdos de la mesa de diálogo. La mesa de diálogo terminaron todos muy felices, por supuesto, porque ninguno de los sectores que estaba representado ahí tuvo que poner mayor cosa, pero además los acuerdos ya venían, ya eran cosas que venían en camino. Por ejemplo, un recorte al presupuesto ya estaba en la Asamblea Legislativa, es decir, acordaron cosas que ya están acordadas. Y cuando uno ve las medidas que no implementaron, ni se pusieron de acuerdo, o no aceptaron o rechazaron, realmente encuentra algunas que son ajustes estructurales que realmente hubiéramos deseado en, en, en en las conclusiones de esta mesa de diálogo. Así que les voy a mostrar una presentación que hice con estas 21 medidas que son fundamentales, o que eran fundamentales porque ya no se llegó al acuerdo en el diálogo. Y vamos a empezar por la primera. Bueno, vamos a empezar, perdón, antes diciéndoles que los ajustes de los ingresos que no se aceptaron y que los vamos a ver, eran, imagínense el tamaño, 6.91% del PIB, 6.91. Y los ajustes en los gastos que no se aceptaron son el 3,66% del Producto Interno Bruto. Pero bueno, ya a esta altura del video es probable que usted me diga, bueno, Randall, está bien, pero ¿qué no se aceptó? No se aceptó las rentas de capital. Eso representaba el 0,13% del PIB. ¿Qué es renta de capital? Bueno, la renta que se paga, el impuesto que se paga sobre los intereses y las ganancias, que se unificaran al 15%, porque hay algunas instancias que pagan menos, entonces que todas paguen el 15%, o que durante 2 años pagaran el 25% y después volvieran atrás. Esto nos daba el 0,13% del PIB. Esa no se aceptó. Otra que no se aceptó y que es importantísima, eliminar la exoneración de renta del salario escolar. Esto nos daba el 0,12% del PIB. Pero además estas medidas que se rechazaron son de implementación inmediata. Las que se aceptaron son en 2023. Hay que recordar que el salario escolar no estuvo exento toda la vida, sino a partir del 2008, que los diputados aprobaron exonerarlo del pago sobre el impuesto a la renta. Esto nos daba el 0,12% del PIB. La tercera medida era eliminar la exoneración de rentas de las grandes cooperativas, que se salvaron otra vez, que eso nos daba el 0,06% del PIB. El cuarto punto rechazado era eliminar la exoneración de renta de la caja de Ande, que ellos tienen ese beneficio, ese privilegio, nos da el 0,04% del PIB. El rechazo 5 es eliminar la exoneración a los excedentes de la Junta de Protección Social, que nos daba el 0,03% del PIB. El 6 es eliminar la exoneración de renta de las sociedades de seguros de vida del magisterio, que también tienen ese privilegio, los educadores que están con el Magisterio Nacional, 0,01% del PIB. Ya notarán por qué todos los grupos quedaron felices, ¿verdad? Cuando se terminó el diálogo, porque no los tocaron. El rechazo del tema 7 es la aplicación irrestricta de la regla fiscal. Imagínense, la aplicación irrestricta de la ley se rechazó y eso nos daba, si lo lográbamos aplicar, un 0,85% del Producto Interno Bruto. La octava medida que se rechazó es el salario global a todos los empleados públicos. Y ojo esto, la prohibición de nuevas convenciones colectivas o la prohibición de prorrogar las que ya existen. Esto nos daba más de la mitad de un punto del PIB, el 0,60%, y por supuesto que fue rechazada. Otro motivo de que todos estuvieran alegres el sábado. El noveno punto que se rechazó es el rediseño del aparato estatal para evitar duplicaciones e ineficiencias. Ellos buscaban hacer una alianza público-privada para hacer una bolsa de empleo o un fondo voluntario de capacitación y sacar gente del Estado. Esto nos daba 0,50% del PIB, por supuesto, no. El décimo tema rechazado era refinanciar la deuda interna en manos de los tenedores. Y entonces ir a decirles a los que tienen la deuda interna, que están aquí en Costa Rica, que emitiéramos un bono para que nos refinancien las amortizaciones, es decir, que nos dieran más plazo para pagar. Eso nos daba el 0,30% del PIB. El 11, ahorro en pago de intereses por democratización de activos del Estado. También nos daba el 0,3% del PIB. El 12 es, voy a ver, el 12 es recorte a las transferencias del gobierno por pensiones a cargo del presupuesto. Recortar un 10% de las pensiones que tienen cargo del presupuesto, que
particularmente son las de lujo, unas de lujo. Bueno, eso nos daba el 0,27%. Adivinen qué, rechazado. El 13, eliminar las anualidades, que yo les confieso, sigo sin entender la razón de ser de una anualidad, es decir, de pagarle a alguien porque el tiempo pase y porque trabaje bien, porque el tiempo pase si ya le pagan el salario, pero eso nos daba un 0,25% del PIB. Otro motivo para que los diferentes grupos celebraran en el cierre del diálogo. El 14, recortes a las transferencias del gobierno para el FES, las universidades. Lo que se buscaba era recortar un 10% y adivinen, también rechazado. Eso nos daba el 0,17% del PIB. El 15 era un recorte a la transferencia que se le hace al Poder Judicial. En este caso era cortarle un 10%. Esto nos daba un 0,25% del PIB. Rechazado también. El 16 era renegociar los alquileres del gobierno central. Esto nos daba un 0,05% del PIB y se rechazó. El 17 era congelar los salarios del sector público y eliminar las plazas vacantes, y este tema está aún por discutirse. El 18, este está interesante, era democratizar los activos del Estado como el BCR, el INSS y Colby, para crear una sociedad de capital mixto que realice canjes a favor de operadoras de pensiones, Jupema y Solidarismo. Esto nos daba un altísimo monto, esto nos daba un 4% del PIB, también se rechazó. Y el 19 era la venta de VIXA y FANAL, que juntas nos dan el 0,42% del PIB, también nos dijeron que no. La 20 era eliminar las cargas para fiscales de los bancos del Estado, eso nos daba un 0,30% del PIB, también se rechazó. Y el 21 era subastar el espectro radioeléctrico del ICE que no utiliza, eso nos daba también el 0,31% o 0,30%. Como ven, son las propuestas más profundas, las propuestas de carácter estructural, que además podían empezarse a implementar de inmediato, y todas estas o no fueron aceptadas o fueron rechazadas. Y entonces usted me dirá que sí se aprobó cosas en las que ya estábamos de acuerdo. Imagínense, se aprobó el plan de Hacienda Digital, que ya, incluso desde el sábado de ley, o sea, antes de que acordaran apoyarlo, ya estaba aprobado. Que todas las compras pasaran por SICOP, ya hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa de Ana Lucía Delgado. Reducir el presupuesto, ya está la negociación en la Asamblea Legislativa antes del diálogo. Recortar la deuda política, hay un montón de proyectos que ya lo hacen, y eso sí, el impuesto a los premios de lotería, digamos, es la novedad de la mesa de diálogo. Así es que aprobaron en lo que todos estaban de acuerdo, en lo que ya estaba encaminado, no tocaron a ninguno de los sectores, como ustedes lo han visto, y prácticamente estas 21 cosas fundamentales no fueron ni aceptadas o rechazadas por el diálogo nacional, que recuerden, solo tomaba decisiones cuando todos sus miembros, imagínense poner 70 personas de acuerdo, cuando todos sus miembros estuvieran de acuerdo.